Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimados colegas. En esta tarde les voy a dar a conocer sobre la gesta de la independencia a los 200 años. Para ello he tomado como referencia dos artículos, a mi parecer, muy interesantes que nos ayudarán a reflexionar sobre nosotros. ¿En verdad deberíamos celebrar el 28 de julio, el día de nuestra independencia? Entre noviembre y diciembre del año 2014, el Ministerio de Cultura organizó una serie de actividades descentralizadas en los departamentos de Junín, Ayacucho, Pasco y la provincia constitucional del Callao, con ocasión de la próxima conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, en la cual la emancipación fuera vista como un proceso multicultural de larga información, con diversas formas y variados antecedentes. Entonces, la conquista española estuvo lejos de consolidarse sin zozobras. Hubo una resistencia constante del poblador peruano. Tenemos que mencionar aquí la resistencia de Manco Inca en el año 1536, la de Gabriel Manco Cápac en el año 1666 y la de Juan Santos Atahualpa en 1750. Posterior a esto, la gesta libertadora no culminó en 1824, sino que hubo una prolongación de esta lucha por la liberación de los afroperuanos y por los derechos de los inmigrantes chinos. Estas colectividades forman parte de este conjunto multicultural llamado Perú. Y no es posible hablar de un país que alcanzó su emancipación si olvidamos tales luchas emprendidas ya, paradójicamente, en la época republicana. En el artículo expuesto por el profesor Roger Vidal Rondán, titulado Los aportes de los pueblos del centro del Perú a las insurrecciones populares y en la forja de las independencias regionales entre 1810 y 1820, ¿qué nos da a conocer o qué es lo que pretende el profesor Roger Vidal Rondán? Lo que pretende es visualizar nuestra independencia criolla de otra manera y su significación vista desde el Perú profundo y no desde la ciudad de Lima. La independencia que nos legó San Martín adolecía de muchos errores y contenía falsedades históricas, y hasta muchas de sus acciones estaban en contra de los intereses de los sectores populares explotados del Perú. Por tal motivo, ahora se celebra el 28 de julio, que son las fiestas patrias de los limeños y para los limeños, ya que en Huánuco y otros pueblos tienen sus propias independencias criollas, realizados un año antes que lo efectuado en Lima, bajo un olvidado pacto político entre el cabildo aristocrático limeño, el virrey de la Serna y don José de San Martín. El profesor Roger Vidal Roldán nos da referencia que en 1984, en su libro Historia del Perú, República, del doctor Pablo Macera, aborda el tema del temor social. Comprendimos entonces a cabalidad el significado del temor social, que no era un cambio de ánimo y desesperación para los sectores empobrecidos, explotados, marginados del poder, sino para la cúpula de ricos españoles y criollos reformistas dueños de la ciudad de Lima. Los temerosos criollos pensaban que la insurrección o toma de Lima iban a realizar los indígenas en alianza con los mestizos y negros. ¿Esto qué nos hace ver? Nos hace ver que los más preocupados por la independencia del Perú no eran la gente empobrecida, sino los que pertenecían a la clase burocrática del Perú. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a que sus intereses fueran dañados con esta independencia. El virrey La Serna y el general Canterac abandonan Lima los primeros días de julio de 1821, dejando el camino libre para que San Martín ingrese y ocupe esta rica y poderosa ciudad virreinal, sin disparar un solo tiro de fusil. Al proclamar la independencia criolla el 28 de julio, validó este hecho solo para aquellos que vivían en la ciudad de Lima, y no para todas las ciudades y los pueblos del interior, debido a que más de 15 ciudades ya habían proclamado sus propias independencias regionales en 1820. Estamos hablando de orden cronológico. Nazca proclamó su independencia el 16 de octubre de 1820. Ica el 20 de octubre, Huamanga el 8 de noviembre, Huancayo el 20 de noviembre, Tarma el 29 de noviembre de 1820, Cerro de Pasco el 7 de diciembre y por último nuestra región Huánuco el 15 de diciembre de 1820. El profesor Roger en su artículo nos plantea dos ideas contrapuestas. El primero, el día de hoy persiste una influencia de muchos historiadores limeños centristas que tratan de hegemonizar mediante sus viejas narrativas y mensajes subliminales subjetivos el imaginario popular, la existencia de una única verdad, que la independencia del Perú se resume en un solo acto,
y que ésta inició únicamente en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima el 28 de julio de 1821. Contraponiendo a esta idea nos dice, la independencia del Perú no es el 28 de julio en Lima, no estamos rumbo al Bicentenario, estamos dentro del Bicentenario. Esperar al 2021 para conmemorar la independencia sería pasar por alto hechos históricos, por ejemplo, aquellas que señalan que ésta se inició fuera y antes que en Lima. Las historias regionales no deben permanecer aisladas, necesitan interconectarse, solo así se logrará una historia verdaderamente descentralizada y integrada. Recurre al trabajo de su tío, el doctor Juan Ponce Vidal, quien en el capítulo La expedición libertadora del Centro y la proclama de la independencia de Huánuco, de su libro Guía histórica y social de Huánuco, publicado en el año 1987, escribió: Las instrucciones hay sobre todo un objetivo militar, ¿cuál es? La destrucción de los focos de resistencia en la Sierra Central, el incremento de las fuerzas patrióticas y el acopio de víveres y ganado. Respecto a los acuerdos, proclamas y juras de las independencias coloniales, de varias ciudades, vía sus cabildos coloniales, podemos decir que son hechos históricos realmente novedosos al dar inicio a la lucha independentista nacional. ¿Por qué? Porque el objetivo militar solamente era sofocar la resistencia y acopiar víveres y ganado, mas no era, por ejemplo, instituir la independencia de dichas ciudades. Un sector minoritario de criollos reformistas peruanos, quienes ya habían establecido alianzas estratégicas con el capitalismo inglés, con los socios regionales menores y los burgueses de dichas ciudades, ellos fueron los de la idea de instituir la independencia. Ahora, refiriéndonos a Huánuco, un antecedente importante es, el 6 de diciembre se produjo la batalla de Huilachín, en donde Juan Álvarez de Arenales sale victorioso. El 7 de diciembre, el Cabildo de Cerro San Esteban de Yauricocha decidió proclamar su independencia regional, nombrando como su nuevo alcalde a la patria chica de don Ramón de Arias. La noticia de la victoria de Juan Antonio Álvarez de Arenales llegó hasta Huánuco, y esto hizo que los de la burguesía y la burocracia reaccionaran rápidamente, convocando un cabildo abierto en donde promulgarían la independencia de Huánuco el 15 de diciembre de 1821. ¿Esto con qué fin? Con el único fin de que sus intereses no sean dañados cuando el ejército de Arenales ingrese a la ciudad. Para corroborar a esto vamos a recurrir a la siguiente cita. Así lo manifestó el propio ex subdelegado de Huánuco, Eduardo Lúcar y Torre, ya designado alcalde de la patria chica de Huánuco, el junio de 1821. Esta ciudad se supo que en el cerro de Yauricocha habían derrotado las armas de la patria a las del rey. Determiné que el cabildo y todos los vecinos honrados asistiesen a la junta para resolver sobre el partido que se había de tomar, que éstos se encaminasen al cerro a hacer ver al señor don Juan Antonio Álvarez de Arenales el allanamiento de este vecindario a someterse al sistema de la libertad y alguna partida de soldados que siempre sería perjudiciales. Bueno, a manera de conclusión, el profesor Roger nos dice, los campesinos indígenas y mestizos de la colonia y pasando por la República Criolla Huanuqueña, inaugurada artificialmente el 15 de diciembre de 1820 y prolongada hasta el año de 1972, fueron marginados, excluidos y explotados por el poder terrateniente en las medianas y pequeñas haciendas. Este sector recién encontraría la liberación definitiva en el año de 1972, al promulgarse la ley de la reforma agraria durante el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado, que conllevó a la afectación y entrega de tierras de la hacienda emblemática de Vichaycoto, en la propiedad de los herederos de la familia del terrateniente don Augusto Durán Fernández de Maldonado, a los campesinos. Esto también va a suceder en todas las haciendas y fundos al nivel regional de Huánuco y del Perú, claro está. Ahora pasaremos a ver sobre un tema muy interesante que nos ayudará a nosotros reflexionar sobre qué estamos enseñando sobre la independencia del Perú a nuestros estudiantes. El título es ¿qué se enseña sobre la historia de la independencia del Perú en las escuelas públicas de Lima? El autor es Javier Ávila Molero.
De manera de introducción, nos da a conocer que los contenidos temáticos que los docentes de historia del Perú incluyen en sus clases sobre la independencia nacional. De manera específica, los personajes, acontecimientos que definirían el episodio de la independencia, sus causas y consecuencias. Se trata de un estudio de los contenidos de los relatos sobre la historia que ejercen los docentes en sus respectivos colegios. ¿Cómo se enseña la independencia del Perú? El Estado peruano reconoce el 28 de julio de 1821 como la fecha oficial de la proclamación de su independencia nacional. Ese día, el general don José de San Martín pronunció en un tabladío en la Plaza Mayor de Lima su frase célebre: "El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende". Cada año se celebran ese día rituales cívicos en el territorio nacional. Autoridades regionales, provinciales y distritales promueven la realización de ceremonias e izamientos de la bandera, desfiles en las plazas y discursos alegóricos a la gesta libertadora. Son rituales públicos cuyo objetivo es transmitir a la comunidad imaginada, definir la genealogía de los héroes precursores de nuestra nación y promover el sentido de pertenencia entre los peruanos, más allá de sus diferencias sociales y culturales. Aquí estamos viendo sobre la memoria histórica. Ahora, en contraposición, vamos a ver sobre la investigación histórica según este artículo mencionado. La enseñanza de la historia en las escuelas públicas constituye la contraparte de este proceso de transmisión de la memoria histórica. La investigación histórica se actualiza con el descubrimiento de nuevos datos y con nuevas interpretaciones del pasado que suelen cuestionar la memoria histórica oficial, sus rituales y el sentido común histórico compartido. Las aulas escolares donde se enseña la historia han sido definidas como laboratorios del nacionalismo, en las cuales se pueden identificar cuatro componentes: los profesores, los alumnos, los textos escolares y los relatos. Acá les voy a explicar un poco de qué se trata esto. Encontramos aquí a la currícula, que viene a ser lo que engloba todo el proceso de la educación. Encontramos a los actores principales como el profesor, quien gracias a los libros y los relatos va a dar conocimiento sobre la independencia del Perú a los estudiantes. Todo esto, ¿dónde? Dentro del espacio de la escuela. Para el análisis de los contenidos de los relatos históricos, se definieron cuatro aspectos: a los personajes, a los acontecimientos, las causas y consecuencias. En este esquema, el autor nos da a conocer sobre un episodio en cómo el docente va a dar a conocer que los personajes mediante los acontecimientos, cada uno de acuerdo a las fechas que se está indicando, y estos identificando las causas y las consecuencias. Para su estudio nos dice que entrevistó a 47 docentes de secundaria de los colegios de Lima y el Callao. El trabajo de campo se realizó durante el mes de septiembre de 2014. Para ello, a los docentes entrevistados les dio un cuestionario mediante las siguientes preguntas: ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la independencia? ¿Cuáles fueron los personajes más importantes de la independencia? ¿Cuáles fueron las causas de la independencia? Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? En la primera pregunta, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la independencia? Los docentes encuestados señalaron tres acontecimientos: la corriente libertadora del sur, la rebelión de Túpac Amaru II y la corriente libertadora del norte. Como pueden ver en el siguiente gráfico, hay más sucesos, por ejemplo, la capitulación de Ayacucho, las rebeliones indígenas y la rebelión francesa, que también fueron mencionados, pero por pocos docentes. La mayoría solamente coincidieron en los tres acontecimientos más importantes mencionados. En la segunda pregunta, sobre cuáles fueron los personajes más importantes de la independencia, los docentes encuestados identificaron principalmente a tres personajes: don José de San Martín, un 91.5%, a don Simón Bolívar, un 78.7%, y a Túpac Amaru, un 55.3%. Los demás personajes, aquí como ya lo pueden estar viendo en la imagen, también fueron mencionados, pero por la minoría de los docentes. Los que coincidieron más fueron
en José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, Simón Bolívar y don José de San Martín. En la tercera pregunta, sobre cuáles fueron las principales causas de la independencia, la mayoría de los profesores coincidieron en dos principales causas: la explotación indígena, un 43%, y las desigualdades sociales, un 17%. Como pueden ver, apreciar en el siguiente esquema, hay otras causas que la minoría de los docentes también escogieron. La última pregunta, sobre cuáles fueron las consecuencias de la independencia, la mayoría de los docentes consideraron el cambio del régimen político de la colonia a la república, un 79,2%. A manera de conclusión, en este cuadro podemos identificar que como la principal causa encontramos a la explotación indígena y las desigualdades sociales. En los principales acontecimientos podemos encontrar las rebeliones indígenas, la Revolución Francesa, la rebelión de Túpac Amaru, la corriente libertadora del sur y norte, y así sucesivamente. En las principales consecuencias encontramos al régimen político que pasamos a la república. A manera de conclusión, veremos que los indígenas fueron los grandes ausentes del proceso, que quedó trunco con Túpac Amaru II. En este sentido, la enseñanza de la independencia del Perú se realiza desde relatos históricos de larga duración, donde están los temas como el racismo, el centralismo limeño, las estructuras de desigualdad persistentes en el mundo urbano criollo y los mundos rurales andinos y amazónicos. La república que se formó luego de la independencia no cumplió con la promesa de la ciudadanía universal, sino que se produjo con la desigualdad colonial previa. Esta visión crítica de la independencia del Perú elabora un relato histórico denso que se articula con el pasado y el presente. Los problemas actuales de la sociedad peruana se explican desde esta visión del pasado. El Perú tendría una agenda pendiente para resolver su verdadera historia de la independencia. El proceso de 1821 solamente habría beneficiado a la población urbana y criolla de la costa y mestiza de la sierra. Muchas gracias por su atención.